¿Alguna vez te has detenido a observar tus pensamientos? ¿Quién los puso ahí? ¿Son tuyos realmente? ¿O son el eco de miles de voces que se han ido acumulando en tu mente? Hoy te mostraré cómo los estoicos entendieron el ruido mental y cómo entrenaron su mente para recuperar el control de su voluntad. El ruido no es solo externo. Vivimos en la era de la hiperconexión. Notificaciones, mensajes, videos, opiniones, expectativas. Pero el verdadero problema no es el ruido exterior, es lo que hacemos con él, porque lo dejamos entrar. Y peor aún, lo confundimos con nuestra voz interior. Epicteto lo advirtió. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones, muchas veces, ni siquiera son nuestras. Las heredamos, las imitamos, las absorbimos sin cuestionarlas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «Es propio del alma racional mantenerse impasible ante los gritos de la carne, los impulsos del cuerpo y los rumores del mundo exterior». Ese rumor del mundo exterior es el mismo que hoy tomamos por normal. Expectativas ajenas, opiniones sin fundamento, presión social. Pero no siempre fue así. Los estoicos entrenaban su mente para distinguir lo verdadero de lo ilusorio, lo esencial de lo accesorio. El ruido moderno y el ego digital. Vivimos en una época donde la atención es un recurso explotado. Tus pensamientos son moldeados por algoritmos, notificaciones, publicidad. ¿De verdad crees que ese pensamiento que te atormenta antes de dormir es tuyo? Epicteto nos diría que antes de actuar o reaccionar, observemos si estamos siendo libres o simplemente programados. La libertad comienza cuando cuestionas lo que piensas. Pensamientos prestados. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, llenó su diario con recordatorios para sí mismo. ¿Por qué? Porque sabía que incluso él, con todo su poder, era vulnerable al caos de la mente. La mente se adapta y se tiñe con el color de sus pensamientos, escribió. ¿Y tú? ¿De qué color están tus pensamientos hoy? ¿De la comparación constante en redes sociales? ¿Del miedo a no cumplir expectativas ajenas? ¿De la ansiedad de no ser suficiente? El origen de nuestros pensamientos. Muchos de los pensamientos que ocupan nuestra mente ni siquiera los elegimos. Son residuos de lo que vimos en redes sociales, fragmentos de una conversación ajena o repeticiones automáticas de lo que nos dijeron cuando éramos niños. Marco Aurelio ya advertía esto al escribir. Muy pocas veces nos detenemos a examinar si lo que pensamos es realmente nuestro. Hoy, más de 2000 años después, seguimos atrapados en ese mismo torbellino, pero con un bombardeo infinitamente mayor. El enemigo invisible, el diálogo interno. Ese diálogo interno constante, esa vocecita que te sabotea, que te juzga, que repite frases como «Nunca lograrás eso», «No eres tan bueno», «Ya es muy tarde para ti». Los estoicos le tenían un nombre: fantasiae, imágenes mentales distorsionadas que surgen sin control. ¿Y cómo las enfrentaban? Con la herramienta más poderosa que desarrollaron, el discernimiento. Entrena tu mente para ver las cosas como son, no como temes que sean, decía Séneca. Y eso exige una práctica diaria. ¿Qué diría un estoico sobre la multitarea mental? Un cerebro que salta de estímulo en estímulo pierde su capacidad de razonar con claridad. Séneca hablaba de la disipación del alma como el peor castigo del hombre moderno. Hoy lo vivimos al revisar 5 apps en 3 minutos. Resultado: pensamientos fragmentados, decisiones impulsivas, ansiedad crónica. El antídoto estoico es claro: foco, presencia y dominio del juicio. La vigilancia estoica.
El entrenamiento estoico no es solo resistir el dolor, es observar tus pensamientos como si no fueran tuyos, mirarlos pasar, cuestionarlos, elegir cuáles merecen quedarse. La vida no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello, decía Epicteto. Y tu respuesta empieza con lo que dejas vivir en tu mente. Haz esto. Durante un día, detente cada vez que surja un pensamiento negativo. Pregúntate, ¿esto me sirve? ¿Esto lo elegí yo? ¿Esto refleja mis valores o mis miedos? ¿Cómo recuperar tu mente? ¿Quieres recuperar tu mente? Practica el discernimiento. Haz una pausa antes de aceptar cualquier pensamiento como cierto. Pregúntate, ¿esto me pertenece? ¿Es útil? ¿Me construye o me destruye? Epicteto te diría que la mente no entrenada es esclava del mundo, pero la mente disciplinada es libre, libre de juicios erróneos, libre de emociones reactivas, libre del ruido. ¿Quieres pensar con claridad? Entonces tienes que limpiar tu mente como limpias tu cuerpo. Marco Aurelio escribía cada mañana para ordenar su alma antes de enfrentar el mundo. Hoy puedes hacer lo mismo. Escribe, medita, desconéctate. Una mente entrenada no piensa menos, piensa mejor. Recuperando la voluntad. La voluntad no se fortalece eliminando pensamientos, sino eligiendo en qué enfocarse. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No necesitas una mente perfecta. Solo necesitas disciplina para no dejar que cualquier basura entre en ella. Tu mente es como un jardín. Si no decides qué plantar, crecerá maleza. Recuerda, los estoicos eran jardineros del alma. Todo pensamiento genera una emoción, y toda emoción una acción. Si dejas entrar basura mental, actuarás desde la confusión. Si entrenas tu mente con sabiduría, actuarás desde la virtud. Esa es la diferencia entre un esclavo del caos y un arquitecto de su destino. Los estoicos no buscaban silenciar sus pensamientos, sino dominarlos. Querían vivir guiados por la razón, no por la reacción. Si alguna vez sientes que tu mente es un campo de batalla, recuerda, no estás solo. Aquí, en Mármol y Voluntad, cada video es una herramienta para recuperar tu centro, entrenar tu voluntad y pensar como un verdadero estoico. Suscríbete y acompáñanos. La mente libre comienza con el primer juicio que decides no aceptar. Te invito a que veas nuestro video enlazado, donde te revelaremos los 3 hábitos que están destruyendo tu voluntad y cómo un estoico forja su carácter controlándolos, porque la voluntad no nace, se entrena.